que se nos pide el diseño de un sintetizador en base a un PLL de entre 100 MHz y 150 MHz con saltos de 10 kHz. Para ello contamos con cuatro alternativas, que son cuatro modelos de sintetizador basados en PLL, que es el modelo básico con un simple divisor de frecuencias programable, el uno que es un poco más desarrollado, que es el sintetizador de frecuencias programable, junto a uno no programable o subdivisor de frecuencia fijo, que tiene un problema que más adelante voy a detallar, el que es de doble módulo, que es un poco complicado de implementar, pero complicado de diseñar, pero fácil de implementar, y el que es con mezclador, que tiene una que es sencillo de explicar, pero su implementación es un poco más compleja. Así que empezando por el modelo básico, modelo básico, tenemos que el circuito es simplemente una frecuencia de entrada, que esto va al detector de fase del PLL, esto va hacia un filtro pasabajos, esto va hacia un VCO y el VCO tiene de retroalimentación un divisor programable de frecuencias. De forma que mi frecuencia de salida va a ser la frecuencia de entrada multiplicada por el valor de divisor programable. Porque en estado estable, las dos frecuencias que entran por el comparador de fase, aquí es comparador de fase, tienen que ser iguales. Así que para que acá tenga la frecuencia igual a la de entrada, la frecuencia de salida debe estar multiplicada por mi divisor de frecuencias. Para que al momento de ser dividida, pues reste la misma. Entonces, como el diseño nos pide que tengamos entre 100 MHz hasta 150 MHz con saltos de frecuencia o delta F de 10 kHz, ¿no? Sí, efectivamente, 10 kHz. Tenemos que tomar en cuenta que para esa primera frecuencia voy a tener un valor de divisor de frecuencia mínimo y para este voy a tener un divisor de frecuencia máximo. Y esta idea se va a mantener para los siguientes ejemplos. Ahora, ¿cómo yo calculo mis saltos en frecuencia? Pues analizando la fórmula, FO es igual a NP por FI, yo entiendo que NP va a tener cambios enteros. Mi divisor de frecuencia va a ser por 1, por 2, 3, 4, etc. Entonces, cada cambio que haga en este divisor de frecuencia, que sí o sí va a ser de saltos de 1, va a tener un efecto en la frecuencia de salida de saltos de FI. O sea, por cada cambio en NP, mi frecuencia de salida va a tener un cambio en F1. Si F1 digamos 5 kHz, si acá es 1, acá son 5 kHz. Si acá es 2, acá son 10 kHz. Si acá es 3, 15 kHz. Da saltos de 5 en 5. O sea, depende la frecuencia de entrada. Entonces, mi delta F va a ser igual a mi frecuencia de entrada. Voy a borrar esto. Ya tenemos un dato fijo. Mi frecuencia de entrada tiene que ser 10 kHz. Y sabemos que la frecuencia de entrada es un oscilador de cristal o un oscilador estable. ¿Por qué hay esta otra alternativa de un oscilador estable? Porque los osciladores de cristal son muy difíciles de implementar a frecuencias menores a los megahertz. Y como aquí estamos tratando de 10 kHz, lo más seguro es que este circuito en la vida real se implemente utilizando un oscilador con un 555, etc. Bueno, ya que tenemos nuestra frecuencia de entrada, que es 10 kHz, entonces mi frecuencia de salida máxima, que son 150 MHz, debe ser mi divisor de frecuencia máxima por 10 kHz. Entonces, mi divisor de frecuencia máximo va a ser de 15K. De igual forma calculo que 100 MHz va a ser mi divisor de frecuencia mínimo por el por 10 kHz. En este caso sería 10K, mi divisor de frecuencia mínimo. Y ya. Hay un detalle que hay que considerar, y es que los divisores de frecuencia programables, en su entrada, típicamente solo pueden ingresar 5 MHz.
su frecuencia común de operación en la vida real al momento de ser implementados. Y si tenemos en cuenta que nuestro FO está conectado directamente, en esta entrada va a ingresar un rango de frecuencias de entre 100 a 150 MHz. Así que, aunque nosotros ya hayamos calculado que nuestra frecuencia de entrada del sistema va a ser de 10 kHz, 1. 2. Que nuestra frecuencia programable va a ir de 10K a 15K. Aunque esto se puede implementar en la vida real, no va a funcionar por este detalle, por los límites físicos que tienen los divisores de frecuencia típicos. Entonces, se tiene que buscar otra alternativa. Y aquí es donde entra el segundo modelo, que es este modelo NP más N, o en este caso, bueno, por N, porque es decir, un divisor de frecuencia programable con uno no programable. Tenemos el mismo sistema: frecuencia de entrada, detector de fase, o bueno, comparador de fase, lo mismo, detector de fase, pasabajos, voy a ponerlo mejor, pasabajos, el VCO, frecuencia de salida, y acá tenemos dos bloques: un divisor fijo y un divisor de frecuencia programable. Acá las flechitas que indican que es programable. Como nuestros divisores están en serie, mi división total de frecuencia va a ser el producto de las mismas. Digamos que acá mi divisor es entre 2 y acá entre 3, por poner el ejemplo. Entonces a la salida voy a necesitar 6 pulsos, o sea, un sexto de la frecuencia de salida, para recién tener un impulso acá. Como vemos, se multiplican el valor de los divisores de frecuencia. Y tendría que FO es igual a NP por N por FI. Como mi frecuencia de salida, como nos pide el problema, es de 100 a 150 megas, y estamos suponiendo que este divisor fijo sí aguanta frecuencias a esta altura, a este nivel, así altas, lo que un divisor programable no podría. Entonces, vamos a considerar que aquí van a ingresar 5 MHz máximo. Si van a ingresar 5 MHz máximo a NP, quiere decir que en este punto que estoy marcando en verde, esa frecuencia que voy a marcar A tiene que ser como máximo 5 MHz. La máxima frecuencia que está entrando al bloque N es de 150 MHz. Así que esto multiplicado por el valor de N tiene que ser menor o igual a 5 MHz. Por lo tanto, N tiene que ser, bueno, acá es una división, ya. Y la frecuencia que va a entrar este bloque N va a ser 150 MHz como máximo, y la que va a salir como máximo debe ser 5 MHz. Entonces, N debe ser como mínimo 30. Y ya tenemos un valor fijo. Como debe ser como mínimo 30, yo puedo ir variando los valores. Pero bueno, voy a dejarlo en 30 por ahora. Aunque la frecuencia que va a entrar a NP va a ir de como máximo 5 MHz, pero como mínimo 10 tercios MHz, porque voy a tener que estar dividiendo este N tanto para el valor mínimo como para el valor máximo. Ya vemos que el valor máximo es a 5 MHz. Si dividimos ahora 100 entre este 30, nos va a salir un número exacto. Así que por materia de que salgan números exactos en nuestras operaciones, N voy a ponerle 50. Cumple que tiene que ser mayor a 30, mayor o igual a 30, así que no hay ningún problema. Como tengo que N va a ser 50, la frecuencia A, que es la que estoy llamando la frecuencia que está entrando este bloque, va a ir de 2 MHz hasta 3 MHz. No hay ningún problema. El bloque programable puede con esas frecuencias. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ya que tiene que ir de 2 a 3 MHz, no, ya que la frecuencia que está entrando es de 2 a 3 MHz,
nosotros queremos una resolución de 10 kHz, pero eso no se va a poder. Hemos resuelto un problema, que era que ahora este circuito va a ser posible de construir, ya que estamos cortando la frecuencia que está entrando a NP, pero mi resolución cambia. La resolución me refiero a los saltos que da mi sintetizador. Tengo que FO es igual a NP por N por FI, como lo tengo acá arriba, y yo lo único que voy a poder variar es NP. Pero cada variación que le haga NP, si NP vale 1, 2, 3, 4, etc., va a multiplicar a todo este bloque. O sea que mi resolución, mi delta F, es N por FI. Si se acuerdan, esto fue lo primero que hemos calculado en el anterior caso. Este va a ser mi delta de F, que nos piden que sea de 10 kHz. Como habíamos seleccionado que N es 50, para que se cumpla esta relación, mi frecuencia de entrada o de oscilador debe ser 10 sobre 50, que me da 200 Hz de frecuencia. Con esto ya claro, puedo seguir que mi frecuencia de salida es NP por 10 kHz, que ya hemos dicho que todo esto es igual a 10 kHz por el criterio de diseño, que es lo que nos pide el problema. Y entonces NP va a tener que ser de entre los mismos valores que hemos calculado antes. Si nos damos cuenta, sigue siendo el mismo cálculo. 150 NP máximo para 10 kHz y 100 NP mínimo por 10 kHz. El N, este bloque lo único que hace es limitar la frecuencia que entra el bloque de NP. Así que N, el único efecto positivo es esa limitación de frecuencia. N es entonces, NP, perdón, es 10... no. Ay, ¿cuánto era? Ya 10K, entre 10K y 15K. Eso no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es mi frecuencia de entrada, que es de 200 Hz. Es una frecuencia muy baja para ser estable. Entre más alta la frecuencia, realmente el sistema es más estable porque se pueden usar osciladores de cristal. Pero 200 Hz hasta un 555 pelea para que sea estable. Así que este sistema tampoco nos ayuda. Es mejor que el anterior, se soluciona el problema sin protección física, pero es peor en cuestiones de estabilidad de la frecuencia de entrada. Aunque si nos obligan a usar este diseño, ya tenemos esto como respuesta de limitaciones. Esto de acá, n igual a 50 y la frecuencia de entrada igual a 200 Hz. Esos serían nuestros criterios de diseño. Pero bueno, vamos con un modelo más avanzado que sí va a poder solucionar el problema de implementación y de tener una frecuencia de entrada pues no, pues realmente implementable, estable. Y es el sintetizador de frecuencia, el modelo de doble, ¿cómo se llama? De doble módulo. El modelo de doble módulo. Este modelo tiene la siguiente estructura. Frecuencia de entrada, como siempre. Esto va al detector de fase, su pasabajos, que esto es interno en el PLL, el VCO, frecuencia de salida. Esto se dirige a un bloque divisor de frecuencia que puede tomar dos valores, P más 1 o P. Esto se dirige a un divisor de frecuencia programable, NP. Voy a ponerle por acá las flechas que indican que es programable. Pero a su vez va hacia un bloque divisor de frecuencia A. Y lo que va a hacer es el cambio entre las frecuencias que va a dividir este divisor de frecuencia. Ambos van a tener un reset, porque cada que se complete un ciclo van a tener que reiniciarse. Y este divisor N, el A, también es programable. Ok, aquí tenemos dos divisores de frecuencia programables y uno fijo, entre comillas, porque va a variar entre P más 1 y P. ¿Cómo es que funcionan los criterios de diseño de este oscilador? Pues, primero, que mi frecuencia de salida es N
Bueno, voy a ponerlo por partes. Mi frecuencia de salida es n veces la frecuencia de entrada. Y n es todo esto de acá. El equivalente en división de todo lo que está aquí dentro del cuadrado en verde. Voy a ponerlo en color verde. Es decir, n es igual a np por p más a. Es el equivalente del divisor de frecuencia. Criterios de diseño son los siguientes. Tenemos que nuestro divisor de frecuencia programable va a tener un valor máximo npmax y un valor mínimo npmínimo que debemos definir. Nuestro A, que también es programable, va a tener como mínima frecuencia 1 y como máxima Amax. ¿Por qué NP mínimo no es 1? Porque, como vimos en casos anteriores, va entre 10 kilo y 15 kilo. Si partiese en 1, entonces nuestra frecuencia de salida también tendría que partir en una escala muy baja. Y eso en el diseño no nos pide que empecemos en los 100 megas, no nos pide que empecemos en 0 o en 1 Hz. Siguiente criterio de diseño, que el valor máximo de npmax tiene que ser sí o sí mayor al valor máximo de A. De otra forma, este circuito haría que entre en un bucle, que siempre se para oscilando y NP nunca llegue a generar un pulso. Pero debe ser este mayor a P, porque si es que fuera menor, entonces antes de que termine su ciclo de conteo este simple bloque, este ya habrá tenido más de una activación. Y no es lo que se desea. Si reemplazamos estas fórmulas, un atajo, por así decirlo, es que el NP mínimo es P al cuadrado más 1, pero podemos obviar ese dato, no es necesario para la implementación. De todas formas, lo voy a anotar. N mínimo es igual a P al cuadrado más 1. Y, importante, P tiene valores estandarizados: 5, 8, 15, 20, 32, 40 y 80. Así que no puede ser cualquier valor. Ahora sí, para diseño, nos pide que la frecuencia vaya de 100 megas a 150 megas a 150 megas con una resolución de 10 kHz. Siendo este el caso, como vemos en la primera fórmula, n es variable, phi es fijo. Por lo tanto, phi va a definir mi frecuencia, mi delta f, mis saltos de frecuencia. Entonces ya tengo un dato de diseño. Phi tiene que ser 10 kHz. Sí o sí. 10 kHz al ojo. A no ser que a no ser que n tenga que variar en decimales. Ahorita voy a entrar a eso, si es que este es el caso, claro. Siguiente criterio de diseño. Valor mínimo de n. El valor mínimo de n tiene que ser el valor mínimo de frecuencia de salida, que es 100 megas. Va a ser n mínimo por mi frecuencia de entrada, que son 10 kHz. Afortunadamente sale exacto, y esto me da 10K, que es el n mínimo. Este n mínimo sabemos que es np mínimo, el valor mínimo de p, del programable, más a. Ahora, p lo podemos elegir con el mismo criterio que hicimos el circuito pasado. Si aquí en FO va a llegar hasta 150 MHz de entrada, P debe ser capaz de dividir esta frecuencia para que aquí solo me lleguen 5 MHz. ¿Por qué? Porque NP máximo físicamente soporta 5 MHz. Así que para que esto se cumpla, P debe ser, digamos, 30. 30 para que al dividirlo, para dividir 150 MHz entre 30 me dé 5 MHz. El estándar me dice que debe ser 32. Así que nosotros diseñamos de esta forma. P va a ser igual a 32. Lo voy a poner de amarillo, porque ya es un dato. ¿Cómo hemos conseguido P? Pues simplemente porque tenemos que recordar el criterio máximo de entrada que tienen los divisores de frecuencia programables, que son 5 MHz.
P es igual a 32, porque de otra forma este circuito no podría implementarse, o no lo soportaría un, un, un divisor frecuencia real. Ya que este es 32, 10K es igual a NP mínimo por 32 más A. Posiblemente dividimos 10K sobre 32. A ver cuánto nos da exactamente. Calculadora. Y nos interesa el valor entero. 10.000 entre 32. Eso nos da 312.5. Pero como nos interesa el valor entero mínimo, decimos que NPmin, voy a de hecho ponerlo de amarillo, NP mínimo es 312. ¿Y qué hacemos con el excedente? Pues 312 por 32 es 9.984. O sea que para llegar a 10.000 nos faltan 16 unidades. Entonces A debe ser igual a 16 para alcanzar esta frecuencia mínima. Y está bien, sabemos que el valor máximo de A tiene que ser mayor a P. Y como P es 32, entonces todavía tenemos bastante rango para movernos. El valor máximo de A puede llegar a más de 32, no hay ningún problema. Ahora en el caso de la frecuencia mínima, tenemos 150 MHz, es igual a NP máximo por 32 más A. A es completamente variable, así que no es necesario que lo definamos como máximo mínimo. Ya, mismo procedimiento. Dividimos, hallamos el valor piso de 150 sobre 32. Perdón, 150.000 sobre 32. Me estoy olvidando de multiplicar esto por la frecuencia de entrada, que son 10 kHz. Entonces 15K debe ser NP max por 32 más A. Ya, ahora sí está completa la ecuación. 150.000 sobre 32. 15.000, perdón, sobre 32, ya me parece extraño. Debe ser 468.75. Es decir, que mi NP max es 468 y mi residuo, que sería el punto 75, 468 por 32, para llegar a 15.000 me faltan 24. A debe ser igual a 24. Así es sencillo. Entonces ya tenemos con esto todos los valores de criterio. Tenemos el valor mínimo de P, el valor máximo de P y el valor que debe tomar A para que bueno, A lo podemos mover, así que el valor que debe tomar A para que se cumplan las ecuaciones que queremos. Hay un detalle que está en el ejemplo que pone el ingeniero en la guía, que es qué pasa si es que alguno de estos divisores me da, en vez de un número entero, me da un número decimal. O bueno, el que importa es n. ¿Qué pasa si n me da un número decimal para la frecuencia mínima? Entonces mi FI ya no sería 10 kHz. Digamos que acá tengo 100 o otro valor. Digamos que tengo ya 103 o 102. 102 y aquí quiero saltos de 10 kHz. Si yo divido 102 MHz entre 10 kHz, me da 10.2 kHz. O sea, 10.2, perdón, me da 10.2K. Como es un valor decimal, por así ponerlo, o bueno, incluso vamos a bajar la frecuencia. Digamos que me piden 102 kilo en saltos de 10K. Obviamente esto no se va a poder. Voy a tener 2 kHz que no voy a poder alcanzar. Entonces mi divisor de frecuencia va a ser decimal. Y eso no se puede implementar. Entonces, si por algún motivo me saliera mi divisor de frecuencia, sea en este modelo o en los anteriores decimal, tengo que bajar mi frecuencia de entrada o mi delta F. Delta F me pide 10 kHz. Bueno, yo lo puedo reducir a submúltiplos: 2 kHz, 5 kHz, 1 kHz.
¿Por qué son múltiplos? Porque si no son múltiplos no podría cumplir con el criterio que me pide de tener saltos de frecuencia de 10 kHz. Si lo divido en submúltiplos de 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, entonces técnicamente llegaría a tener saltos de 10 kHz si es que aplico multiplicidades de estos saltos. Así que ese detalle. FI no siempre va a ser 10 kHz, no siempre se va a cumplir esto, solo cuando n me dé un número entero para para conseguir las frecuencias, los rangos de frecuencia que me pide, para el divisor de frecuencia que me pide, para los saltos de frecuencia que me pide. Bueno, ahora vamos al último modelo, que es el menos desarrollado, pero más sencillo de implementar, que es el sintetizador, el modelo con mezclador. Ya, se me había ido el nombre. Modelo con mezclador. Mismo modelo. FI, detector de fase, filtro, VCO, salida. Y acá tenemos un mezclador junto a otra señal de entrada F2. Esto va por otro filtro pasabajos. Y esto va a un divisor de frecuencia programable. Es muy parecido al divisor a otros modelos. De hecho, se pueden mezclar modelos unos con otros, pero voy a mantenerlo sencillo. NP. Ya. ¿Cómo funciona esto? Pues sabemos que un mezclador, si metemos dos frecuencias, digamos frecuencia 1, y digamos que metemos ya frecuencia 1, frecuencia 2. ¿Qué nos va a arrojar el mezclador? Nos va a arrojar otra banda de frecuencia 1 más frecuencia 2, más frecuencia 1, bueno, frecuencia 2 menos frecuencia 1. Son distorsiones, estas son de segundo orden, armónicos de segundo orden, pero también van a haber tercero, cuarto, etc. Vamos a quedarnos con los de segundo orden, que son los que nos interesan. Y el filtro pasabajo va a tener la misión de solamente cortarlo hasta ahí, hasta esta frecuencia nada más. F2 menos F1. Entonces la frecuencia que va a entrar a este divisor ANP es F2 menos F1, sin divisor de frecuencia. Ahí está. Perdón, menos FO, porque es la salida que tenemos. La salida está mezclándose con F2. Espero que se haya entendido, esto es muy sencillo. Solamente los armónicos se corta para obtener F2 menos F0. Para eso funciona esta parte del circuito antes de lo rojo. ¿Cómo es que funciona entonces esto de acá? Pues después de este divisor de frecuencia, en esta parte del circuito yo voy a tener una señal 2F menos FO, todo sobre NP. FI en estado estable, del PLL, tiene que ser F2 menos FO sobre NP. Despejando para FO, tendría que NP, FI menos más F2 es igual a FO. Solo es un poquito de álgebra. En base a la primera ecuación, que es por propiedad del PLL, en estado estable tiene que ser la frecuencia de entrada igual a la otra que está entrando del módulo de fase. Tenemos esta formulita de acá. ¿Qué nos dice? Pues tenemos una resolución infinita. Cada cambio en NP va a generar saltos en escala FI. Este podría decir que es nuestro delta F. Pero F2 no tiene saltos definidos. Si ponemos que F2 sea un BFO, variador de frecuencia, entonces vamos a tener un rango infinito. Delta F va a ser infinito. Para evitar este problema y que podamos cumplir con los criterios de entrada del circuito, tenemos que de alguna forma restringir los saltos que va a tener este F2, además que BFO es inestable. Para esto vamos a implementar otro sintetizador. Este es mucho más sencillo. Este va a ser F2, aquí va a tener su detector de fase, aquí va a tener su pasabajos, aquí va a tener su VCO, y aquí es simplemente un divisor de frecuencia. A veces, porque de ser necesario, podríamos hacer que este segundo circuito de verde sea el modelo anterior, que es con doble módulo.
Pero vamos a dejarlo así por ahora. Este va a ser NP2 y el de arriba va a ser NP1. Para que coincida, este voy a llamarlo también F1. La salida que va a tener este oscilador es NP2, F2. Con estas nuevas ecuaciones, ya voy a definir que mi salida, FO, es igual a NP1 por F1 más NP2, F2. Si quiero tener un delta de F de 10 kHz, que es lo que me pide el diseño, yo puedo hacer que estos dos sean lo mismo. Entonces mi frecuencia de salida sería NP1 más NP2 por F, donde yo elijo F como delta F, que va a ser 10 kHz. Y ahora, ya que tengo esos valores, vamos al diseño ahora sí. Esto tiene que ser 100 megas como mínimo y 150 como máximo. Entonces, NP1 más NP2 debe ir, ya que F es 10 kHz, debe ir entre 10K y 15K. Y hay una cantidad muy grande de valores que van a cumplir esto. También hay que tener en cuenta criterios de diseño, que F2 menos F0 me debe dar aproximadamente 5 MHz. Ya sabemos para qué es implementable. Para que esto se cumpla, sabemos que F2 es bueno, acá ya no sería F2, sería NP2 por F2. Vamos a anotar acá NP2 por 10 kHz, que es lo que vale F2, menos FO. ¿Cuál es la máxima salida de FO? 150 megas. Debe ser menor o igual a 5 MHz. La ecuación de rojo de acá arriba es un criterio de diseño y este de acá es otro. Para que esto se cumpla, entonces NP2 tiene que ser menor. Bueno, obviamente tiene que ser positivo, tiene que ser un número positivo. Así que acá tengo que colocar mayor a 0. ¿Cómo lo pongo? Ya sumando 150 a ambos lados, tiene que ser entre 15K y entre 15.5K. Acá tenemos un problema, porque no se puede tener un divisor que vaya entre 15.000. Ah, no, sí se puede, 150.000. Ah, bien, sí se puede. Ya, entonces puede ser cualquier valor. Tenemos que elegir un NP que vaya entre estos valores y que además se cumpla la condición de acá arriba. Si es que acá no hubiera K, si no hubiera el 1000, si NP2 fuera entre 15 y 15.5, se cumpliría lo que dije hace un rato y tendríamos que mi delta F bajarlo a un submúltiplo como 5K, 2K, 1K. Pero como no pasa eso, no hay problema. Entonces, arbitrariamente, yo voy a elegir NP2 igual a entre 15 y 15.5, 15.250. O mejor, 15.100. Y como NP1 más NP2 tiene que estar en este rango, bueno, NP1 no puedo bajarlo más. Bueno, para esta parte del problema, no hay ningún valor que satisfaga tanto la ecuación de arriba como la ecuación de abajo. Que NP1 y NP2 me den un valor entre 10K y 15K con este circuito. Así que tendría que ser uno más complejo. Voy a ignorar para este video que fue introductorio la solución completa, que sería, en vez de tener el modelo 1, que es prácticamente que es solo con un divisor de que es solamente con un bloque de divisor de frecuencia, pero la solución correcta sería, aparte de mezclador, en vez del NP tener uno doble módulo. Voy a estar trabajando en solución, pero por ahora vamos a tener un valor arbitrario ignorando la condición de acá abajo, en la que voy a elegir a NP como digamos el 8K
y NP1 que vaya de 2K a 7K. O sea que NP2 lo voy a poner fijo realmente, entre comillas. Y ya, esta sería mi solución en términos sencillos. Igual es una respuesta válida, suponiendo que NP1 y NP2 son ideales, porque realmente tendría este límite de los 5 MHz. Pero por ahora